Son las 6 de la mañana en Guadalajara. Un padre lleva a sus hijos a la escuela. Una mujer espera el autobús al trabajo. Un comerciante abre su negocio. Y entonces aparecen hombres encapuchados con fusiles de asalto, camionetas sin placas, el olor a gasolina derramada sobre el asfalto. En cuestión de minutos, la avenida López Mateos arde. Luego el periférico. Luego las salidas a las autopistas. Luego las carreteras hacia los estados vecinos. Michoacán, bloqueada. Guanajuato, paralizada. Puerto Vallarta, sitiada. Mientras ves esto, el cielo de Jalisco está cubierto de columnas de humo negro. Y la razón es esta. El hombre más buscado del planeta acaba de morir. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el fundador de la organización criminal más violenta, rica y expansiva del hemisferio occidental. El hombre por el que Washington ofrecía $15 millones de recompensa. No murió en su cama. No murió en un tribunal. Murió desangrándose sobre el piso metálico de un helicóptero militar a miles de metros de altura, sobre las mismas montañas que creyó gobernar para siempre. Hoy vas a conocer 5 cosas que los medios convencionales no te van a explicar juntas. Primera, cómo los aparatos de inteligencia localizaron al hombre que burló al Estado durante más de una década. ¿Y cuál fue la vulnerabilidad que lo delató? Segunda, lo que ocurrió en la Sierra de Tapalpa, cuando los sicarios desplegaron lanzacohetes antiaéreos contra los helicópteros del ejército. Tercera, los minutos exactos dentro de esa aeronave militar mientras el capo se desangraba y los paramédicos peleaban contra lo inevitable. Cuarta, ¿por qué las ciudades arden hoy? Y cómo el cártel diseñó su protocolo de venganza para paralizar a una nación entera. Y quinta, la más importante, ¿quiénes son los que ahora se van a disputar el trono? ¿Y por qué la muerte de este hombre podría ser el inicio de la guerra interna más devastadora de la historia del crimen organizado en México? La quinta revelación es la que más debe preocuparte. Quédate hasta el final. Durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes dejó de ser un criminal de carne y hueso para convertirse en un fantasma operativo, una presencia que se sentía en todas partes y no podía ser tocada en ninguna. No era suerte, era ingeniería. La maquinaria de protección que construyó a su alrededor superaba las capacidades de muchos servicios de inteligencia estatales. No vivía en residencias ostentosas ni se exhibía en restaurantes rodeado de políticos. Entendió desde el principio que la visibilidad era la antesala de la muerte. Se enterró en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, moviéndose entre campamentos clandestinos que se armaban y desaparecían en horas. Su sistema de seguridad tenía 3 capas. La primera, miles de informantes distribuidos por cientos de kilómetros a la redonda. Taxistas, tenderos, niños, policías municipales comprados. Cada vehículo sospechoso, cada helicóptero en el horizonte. Cada forastero que hiciera preguntas era reportado de inmediato a través de radios de onda corta. La segunda, células de sicarios de élite con entrenamiento militar, ametralladoras calibre 50 y vehículos de blindaje artesanal. Su misión no era defender al jefe, era provocar masacres en las ciudades para desviar la atención del ejército cuando las operaciones se acercaban demasiado. La tercera, una guardia íntima de hombres dispuestos a morir antes de permitir que un agente federal se acercara a 5 kilómetros de su protegido.
A esto se sumaba una disciplina de comunicaciones propia de la Guerra Fría. Nunca tocó un teléfono celular. No usaba Internet. Sus órdenes, sus sentencias de muerte, sus instrucciones para mover toneladas de narcóticos hacia Estados Unidos viajaban a través de mensajeros humanos o por una red privada de antenas encriptadas en las cimas de los cerros que cambiaban de frecuencia cada pocos minutos. Parecía invencible, pero había una grieta en esa fortaleza. Y no estaba en sus comunicaciones ni en su seguridad. Estaba en su propio cuerpo. Los expedientes médicos más clasificados de los aparatos de inteligencia confirmaban lo que nadie había dicho en voz alta. El gran capo padecía insuficiencia renal crónica avanzada, una condición que lo encadenaba, de forma silenciosa e irónica, a máquinas de diálisis voluminosas y costosas, y a un equipo de nefrólogos privados que debían ser trasladados en secreto a sus escondites en la montaña para mantenerlo con vida. Esa necesidad médica fue el hilo del que tiraron. Aquí entró Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad Federal no llegó a este operativo como un funcionario más. Tenía razones que iban más allá del mandato constitucional. En 2020, decenas de sicarios de esta misma organización acribillaron su camioneta blindada en pleno centro de la capital con más de 400 impactos de bala. Él sobrevivió y aprendió algo que marcaría cada decisión posterior. Cualquier operativo convencional estaba condenado al fracaso, porque la información siempre llegaba al cártel antes que las tropas. Para atrapar al fantasma, el cerco tenía que ser de silencio absoluto. La alianza con las agencias de inteligencia de Estados Unidos escaló a niveles sin precedentes. Aviones espía no tripulados sobrevolaron el occidente mexicano a altitudes indetectables, equipados con cámaras térmicas de grado militar, buscando variaciones de calor anómalas en medio de la sierra que delataran la ubicación de los generadores eléctricos que alimentaban las máquinas de diálisis. Satélites de la Agencia de Seguridad Nacional barrieron el espectro electromagnético, interceptando ráfagas brevísimas de comunicación cifrada. Inteligencia artificial procesó millones de datos cruzando patrones de movimiento de camionetas sin placas, pedidos de suministros médicos especializados y señales térmicas bajo el follaje de los pinos. El rompecabezas tardó semanas en completarse, pero cuando lo hizo, la imagen fue clara. El objetivo no estaba en una cueva miserable en la frontera norte. Estaba en Tapalpa, un pueblo mágico en las montañas del sur de Jalisco, conocido por sus cabañas de madera, sus cascadas y su turismo familiar. El camuflaje perfecto, el flujo constante de vehículos todoterreno y visitantes foráneos permitía mover suministros médicos, armas y personal de seguridad sin levantar sospechas. Con las coordenadas confirmadas, García Harfuch activó la fase final. Ninguna corporación policial estatal o municipal de Jalisco fue informada del movimiento de tropas. Se asumió por defecto que sus radios estaban monitoreados por los halcones del cártel. El traslado de las fuerzas especiales se realizó de madrugada, por rutas alternas, con helicópteros volando a baja altitud y con los radares y luces de navegación apagados. Cientos de elementos de las unidades de asalto más letales de la República avanzaron arrastrándose por el lodo y la maleza húmeda de la sierra, cortando las vías de escape terrestres y neutralizando en silencio a los primeros vigías del perímetro antes de que pudieran presionar el botón de pánico en sus radios. Las mandíbulas de la trampa se cerraban. El 22 de febrero
de 2026 quedará grabado en los registros de las Fuerzas Armadas Mexicanas como el día en que la montaña se convirtió en una sucursal del infierno. La madrugada en la sierra de Tapalpa era gélida. Una niebla densa reducía la visibilidad a pocos metros. El cártel consideraba esa geografía su escudo natural. Sus hombres dormían convencidos de que ningún operativo podría aproximarse sin ser detectado con horas de anticipación. Se equivocaron. Las unidades de élite ya estaban dentro del perímetro cuando la hora cero se activó. El silencio de la montaña fue destrozado por el estruendo de múltiples rotores. Helicópteros artillados Black Hawk descendieron en picada desde el cielo oscuro, encendiendo sus reflectores infrarrojos directamente sobre el complejo de cabañas donde se ocultaba el jefe supremo. Lo que siguió no fue un operativo policial, fue una guerra asimétrica. Al detectar la invasión militar, los vigías del perímetro activaron el protocolo de protección máxima, una orden suicida que obligaba a cada sicario de la Guardia Pretoriana a entregar su vida para ganar los segundos necesarios que permitieran evacuar al jefe. La respuesta fue instantánea y brutal. Cientos de mercenarios fuertemente drogados para inhibir el miedo, equipados con armamento de grado militar que supera al de muchas naciones pequeñas, abrieron un muro de fuego continuo contra las posiciones federales. Las ametralladoras pesadas calibre 50, diseñadas para perforar blindaje de vehículos de combate, comenzaron a escupir ráfagas que partían los troncos de los pinos como si fueran palillos. Las explosiones de granadas de fragmentación levantaban columnas de tierra y esquirlas que cegaban a los soldados que intentaban avanzar. Y entonces el cártel desplegó su arma más temida. Desde trincheras excavadas en la montaña y desde las bateas de camionetas blindadas conocidas como monstruos, los sicarios emergieron empuñando lanzacohetes antiaéreos RPG, apuntando directamente hacia las aeronaves militares. El mismo armamento que en 2015 había humillado al gobierno federal en Villa Purificación. El cielo nocturno se iluminó con las estelas de fuego de los cohetes, cruzando el aire a velocidades supersónicas, buscando los fuselajes de los helicópteros para convertirlos en bolas de fuego. Los pilotos de la Fuerza Aérea realizaron maniobras evasivas extremas, lanzando bengalas térmicas de distracción, girando violentamente mientras las ráfagas antiaéreas impactaban el blindaje inferior de sus aeronaves, arrancando pedazos de metal en la oscuridad. En tierra, la situación era igualmente sangrienta. Las fuerzas especiales federales, sometidas a una lluvia de granadas y fuego de supresión, continuaron avanzando con una disciplina que no cedió ni un centímetro. Neutralizaron metro a metro los nidos de ametralladoras mediante explosivos direccionales y francotiradores apostados en las alturas. 3 militares cayeron gravemente heridos sobre la tierra húmeda. El ímpetu del operativo no se detuvo un segundo. Los comandantes en el terreno sabían que esta era la ventana única en una década. No iban a dejar que el fantasma se desvaneciera en la niebla otra vez. Las cabañas comenzaron a incendiarse por las explosiones, iluminando el bosque con un resplandor anaranjado que revelaba la carnicería esparcida por el suelo. Cuando los lanzacohetes fallaron y la infantería federal estaba a metros de derribar la puerta de la residencia de seguridad, el equipo íntimo del capo entró en pánico. Intentaron sacarlo por un túnel de emergencia excavado en la ladera, cubriéndolo con sus propios cuerpos, disparando a ciegas hacia las sombras. La inteligencia militar había previsto cada ruta de escape. Los vehículos blindados del ejército sellaban las vías terrestres.
Los drones armados y las aeronaves artilladas cerraban el espacio aéreo. No había salida. En el patio trasero de la residencia clandestina, mientras el líder intentaba abordar un vehículo oculto entre la maleza, los proyectiles federales encontraron su objetivo. La barrera de carne y acero, que lo había mantenido vivo durante tantos años, se derrumbó. El polvo de las explosiones todavía flotaba en el aire gélido de la sierra, cuando los paramédicos militares se arrodillaron junto al cuerpo caído. En el epicentro de la carnicería, rodeado por los cadáveres de su guardia pretoriana de élite, yacía Nemesio Oseguera Cervantes, 59 años, gravemente enfermo, los riñones fallando desde hacía años, y ahora múltiples impactos de bala de alto calibre destrozando lo que quedaba de su torso. Los soldados de fuerzas especiales rodearon su cuerpo con los fusiles, apuntando hacia su rostro demacrado. No hubo discursos. No hubo negociaciones de último minuto. No hubo oferta de miles de millones de dólares a cambio de un respiro. El dinero del narcotráfico había perdido todo su poder en ese momento. Los paramédicos militares cortaron sus ropas de diseñador con tijeras tácticas, aplicaron torniquetes de emergencia, empaquetaron las heridas abiertas con gasas hemostáticas y lo inmovilizaron sobre una camilla de evacuación. El estruendo de un Black Hawk descendiendo sobre un claro improvisado entre los pinos destrozados ahogaba los gemidos del hombre que alguna vez se autoproclamó Señor de las Montañas. 4 soldados lo cargaron hasta el interior de la aeronave. Las puertas laterales se cerraron de golpe. Las turbinas rugieron a máxima potencia. Último vuelo. El interior del Black Hawk era espartano, frío, iluminado por la luz roja táctica de la cabina. La vibración de los rotores cortando el aire helado sacudía la camilla constantemente. El olor a combustible de aviación y a cobre impregnaba el espacio confinado. Los soldados de élite que lo rodeaban lo observaban con una mirada de hielo, sin miedo, sin reverencia, sin respeto. Para ellos no era una leyenda del inframundo, era un objetivo neutralizado. Los paramédicos conectaron vías intravenosas, bombeando plasma directamente a sus venas colapsadas, intentando estabilizar una presión arterial que caía en picada. El cuerpo ya no respondía. La combinación del trauma balístico severo y el deterioro crónico de los riñones era letal e irreversible. La ironía de ese momento era perfecta en su crueldad. El hombre que poseía flotillas de aviones privados, submarinos cargados de narcóticos, cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales y ejércitos privados de decenas de miles de sicarios, estaba muriendo en una caja de acero del gobierno federal, temblando de frío por la altitud, sin poder comprar una sola gota de sangre ni un segundo de tiempo. Su respiración se volvió superficial, errática, emitiendo un sonido áspero desde el fondo de la garganta. Los monitores de signos vitales comenzaron a emitir alarmas continuas. Sus ojos, que alguna vez infundieron terror paralizante a sus enemigos y subordinados, miraban fijamente hacia el techo remachado del helicóptero, perdiendo el brillo de la vida. No hubo último mensaje para sus herederos. No hubo testamento criminal, no hubo orden de venganza final. El corazón perforado del hombre más temido de México dio su último latido en el aire, a miles de metros de altura, sobre las mismas montañas que creyó gobernar con puño de hierro. El paramédico revisó el pulso. Observó la línea plana en el monitor. Hizo un movimiento de cabeza frío y profesional hacia su oficial superior. El comandante presionó el botón de transmisión en su radio encriptado. El mensaje fue breve, seco, histórico. El objetivo prioritario había dejado de existir.
La confirmación de la muerte viajó a través de la red de comunicaciones del cártel a la velocidad de la luz. No hubo luto, no hubo repliegue estratégico, no hubo silencio. La orden que descendió por la cadena de mando criminal fue absoluta y dictada con una sed de destrucción sin límite. Activar el protocolo de tierra arrasada, una táctica de terrorismo psicológico y físico diseñada para un solo propósito: demostrar que aunque la cabeza hubiera sido cortada en las montañas de Tapalpa, el cuerpo venenoso de la organización aún tenía el poder de asfixiar a una nación entera. Antes de que el sol del 23 de febrero pudiera iluminar las calles, el infierno ya había comenzado. En la zona metropolitana de Guadalajara, los ciudadanos que se dirigían a sus trabajos o llevaban a sus hijos a las escuelas se encontraron con el rostro más puro del narcoterrorismo. Decenas de células armadas irrumpieron simultáneamente en las principales arterias viales, interceptaron autobuses repletos de pasajeros, apuntaron fusiles de asalto a las cabezas de los choferes, obligaron a madres con niños en brazos y trabajadores a descender a empujones en las banquetas. Luego, rociaron el interior de los autobuses con gasolina y les prendieron fuego. Las columnas de humo negro comenzaron a elevarse sobre la ciudad, oscureciendo el cielo, creando un paisaje apocalíptico visible desde decenas de kilómetros de distancia. No eran barricadas, eran muros de fuego, diseñados para colapsar la infraestructura civil, impedir el movimiento de los servicios de emergencia y enviar un mensaje sin ambigüedad. Por cada bala que le dispararon a nuestro jefe, una ciudad paga. El caos no respetó fronteras estatales. En Michoacán, la Tierra Caliente vio sus carreteras principales bloqueadas con tráileres incendiados, aislando comunidades enteras como Apatzingán y Uruapan, dejando hospitales sin insumos y mercados sin alimentos. En Guanajuato, el corredor industrial del Bajío fue paralizado por comandos que incendiaron tiendas, gasolineras y vehículos particulares, imponiendo un toque de queda no oficial, donde cualquier ciudadano que saliera a la calle arriesgaba su vida. En Nayarit, las rutas costeras fueron cortadas por hombres que disparaban ráfagas al aire, celebrando con destrucción ajena la memoria de su jefe caído. Y el terror llegó incluso a donde el gobierno siempre prometió que no llegaría. En Puerto Vallarta, las vacaciones de miles de turistas extranjeros se transformaron en una pesadilla de confinamiento. Al ver las columnas de humo levantándose en los accesos de la ciudad y escuchar ráfagas de armas automáticas cerca de las zonas hoteleras, el pánico fue incontrolable. Los turistas se refugiaron bajo las mesas de los restaurantes de lujo. Los aeropuertos cancelaron decenas de vuelos. Miles de viajeros dormían en los pisos de las terminales. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá emitieron alertas rojas sin precedentes. Los comunicados eran claros: refugiarse en el lugar donde se encontraran. Prohibición absoluta de transitar por las carreteras del occidente mexicano. Nivel de violencia crítico. Los cuerpos de bomberos, escoltados por policías temerosos y mal equipados, no daban abasto para apagar los incendios que ardían en cada esquina estratégica. El olor a llanta quemada, a combustible y a ceniza, penetró en los hogares, convirtiéndose en el aroma del miedo absoluto. La estrategia tenía una dimensión psicológica brutalmente efectiva. Querían hacerle pagar al gobierno cada impacto de bala que había destrozado el cuerpo de su líder en las montañas. Y la moneda de cambio era la tranquilidad de millones de personas que no habían disparado un solo tiro. Y aquí está la quinta revelación, la que más debe preocuparte: la muerte
de Nemesio Oseguera Cervantes, no es el final de esta historia. Es el comienzo de la más peligrosa. El Cártel de Jalisco Nueva Generación nunca fue una pandilla ni una organización piramidal tradicional. Bajo el mando de su ahora difunto fundador, esta maquinaria evolucionó hasta convertirse en un imperio transnacional. Miles de millones de dólares anuales, ejércitos privados de decenas de miles de mercenarios y control sobre las rutas logísticas más estratégicas del planeta para el tráfico de estupefacientes. Lo que quedó a la deriva con su muerte no es solo un cargo vacante, es el control de los puertos del Pacífico. Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima. Las joyas de la corona por donde ingresan diariamente toneladas de precursores químicos provenientes de Asia. Quien controle esos puertos controla la producción en miles de laboratorios clandestinos en las montañas, dicta el precio mundial de la metanfetamina y el fentanilo y acumula una fortuna que rivaliza con el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Hasta la noche del 22 de febrero, la cohesión interna del cártel se sostenía por una sola cosa: el terror que inspiraba la figura del dictador. Nadie robaba, nadie cuestionaba, nadie desafiaba, porque el castigo era la tortura lenta, la desmembración y la eliminación completa de la línea familiar del traidor. Pero ahora el rey está muerto, y las cadenas del miedo se rompieron de golpe. Los servicios de inteligencia ya están trazando los perfiles de los 3 bloques que se van a despedazar entre sí. El primero, los comandantes de la vieja guardia, hombres de brutalidad extrema que controlan las tropas de choque terrestres y dominan franjas enteras de territorio mediante la extorsión, el secuestro y las fosas clandestinas masivas. Reclaman el trono por haber derramado su sangre en las trincheras durante la expansión del imperio. El segundo, la estructura financiera familiar, conocida históricamente como los Queenies, los herederos de sangre y la familia política que controlan las redes internacionales de lavado de dinero, las empresas fachada, los contactos corruptos en las altas esferas de la política y las cuentas ocultas en paraísos fiscales. Argumentan que, sin la arquitectura financiera, los ejércitos de sicarios no tendrían cómo pagar sus arsenales ni sus sobornos. El tercero, los líderes de las unidades de élite paramilitar, las fuerzas especiales del propio cártel, entrenadas por mercenarios extranjeros, con control directo sobre los vehículos blindados, los drones explosivos y las ametralladoras antiaéreas. Saben que tienen el poder de fuego suficiente para aplastar tanto a los administradores financieros como a los viejos capos regionales. Esta fractura en 3 es la receta perfecta para el holocausto urbano. La guerra que está a punto de estallar no se peleará en tribunales ni en reuniones secretas. Se librará a plena luz del día, en las avenidas de Guadalajara, en los pueblos mágicos de la sierra, en las playas turísticas y en los valles del Bajío. Traiciones entre compadres, ejecuciones masivas de antiguos aliados, emboscadas entre comandos que ayer vestían el mismo uniforme táctico. La corona no se hereda en el narcotráfico. Se arranca bañando las calles con la sangre de los que antes eran hermanos. La operación en la Sierra de Tapalpa es sin duda la victoria táctica e inteligencia más brillante y contundente en la historia reciente de las fuerzas federales mexicanas. Un golpe que destruyó el mito de la intocabilidad criminal. Una demostración de que nadie,
Sin importar cuántos miles de millones de dólares posea, ni cuántos ejércitos privados lo protejan, puede escapar indefinidamente del peso del Estado. Pero el costo de esa victoria está siendo cobrado ahora mismo, en las calles humeantes de Guadalajara, en los caminos cortados de Michoacán, en las terminales de aeropuerto donde duermen turistas varados. El legado de Nemesio Oseguera Cervantes es un monumento a la miseria humana, un imperio construido sobre el dolor, las lágrimas y los huesos de miles de familias. Su final, desangrándose de frío en el oscuro interior de un helicóptero militar mientras sus riñones enfermos colapsaban, es la imagen más honesta de lo que el poder construido sobre el terror siempre termina siendo: un hombre solo, con frío, en una caja de acero del gobierno, sin que ningún millón de dólares pueda comprarle un solo segundo más. Pasará a la historia no como un líder mítico, ni como un benefactor de su gente, sino como el carnicero que vendió el alma de su país a cambio de un poder que al final no pudo salvarlo de morir acorralado en el lodo. Y lo que deja atrás no es un vacío, es una mecha encendida. ¿Crees que la muerte de este hombre representa el principio del fin para esta organización criminal? ¿O es simplemente la chispa que detonará una guerra interna mucho más sangrienta y destructiva que todo lo que hemos visto hasta hoy? Me encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Tu análisis importa para entender el pulso real de esta tragedia. Si este expediente te reveló lo que está detrás de los titulares, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este material para que la verdad no sea silenciada. Nos vemos en la próxima investigación, aquí en Crónicas del Mal, donde los demonios de la narcopolítica nunca duermen.